Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Valencia, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial. El propósito de este video es para exponer los primeros tres capítulos de la materia de estadística inferencial. Vamos empezando con la introducción a la estadística. Como segundo capítulo tenemos resumen y gráficas de datos. Tercer capítulo encontraremos los estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Cabe mencionar que el docente de esta materia es el ingeniero Juan Morales. Pasando con la introducción de la estadística, tengo unos conceptos aquí. Por ejemplo, datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Muy bien, entonces vamos pasando al ejercicio número 1, que nos indica muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Esta es mi respuesta. Es el estudio donde las personas se ofrecen de manera propia a participar. En algunas ocasiones las respuestas voluntarias vienen en sí mismas, ya que es más probable que los participantes tengan algún interés especial en el tema a estudiar. El ejercicio 4 nos indica contexto de los datos. Usted reunió una gran muestra de, usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Es importante entender el contexto de los datos para saber qué vamos a estudiar específicamente. Necesitamos tener los datos precisos para analizarlos y saber qué proceso estadístico vamos a usar. Ejercicio 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma edad, la misma fecha de cumpleaños. Este es posible, pero es muy improbable. Es más improbable que posible. Ejercicio 28. Antecedentes de vehículo todoterreno. La Associated Press publicó un artículo con el título "Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004". El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y los comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante no se incluyó? ¿Por qué es importante? Aquí yo me di cuenta que la muestra de población es lo que no se incluyó y que es muy importante. No especifica cuánto fue la muestra poblacional que realizó en 2004 ni el año anterior. Por ende, este es importante ya que las muestras pudieron ser diferentes. Posiblemente en el 2004 hicieron más muestras que en el año anterior. En el subtema 3, tipos de datos, igual tengo unos conceptos. Por ejemplo, parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Los datos cuantitativos, o en su caso numéricos, consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de tributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que, por lo tanto, no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores, que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin hueco, interrupciones o saltos. Niveles de medición. Tenemos los niveles de medición de razón, en donde hay un punto de partida cero natural y las razones tienen significado. Tenemos el nivel de medición de intervalo, que en esta las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida cero natural y las razones no tienen significado. Ordinal. Las categorías están ordenadas pero no hay diferencias o estas carecen de significado. Nominal.
solo categorías. Los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden. Ejercicio 2 dice, datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? La diferencia es que los datos cuantitativos son los que se pueden usar para contarse o para medir. Por otra parte, los categóricos solo brindan descripción de los datos, por ejemplo, género, colores, nombres. El ejercicio 13 nos especifica dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility, Push Button, de Michael Law, New York Times. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. En este caso, tenemos datos discretos ya que no representan fracciones, son datos enteros. Los datos que nos proporcionaron de los push buttons o de los semáforos que sí sirven son números enteros. No puede haber una fracción de un semáforo que no haya funcionado. Ejercicio 24. Temperaturas reales en grados Fahrenheit. Como aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B, determine cuál de los 4 niveles de medición, ordinal, nominal, de intervalo, de razón, es el más adecuado. En este caso no tengo aquí la tabla del apéndice B, mas sin embargo estoy confidente que el nivel de medición de intervalo. Las diferencias tienen un significado, no hay un punto de partida de cero. El ejercicio 35 nos especifica escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asigna un número negativo y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se clasifican con 2, 4 y -5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Y explique su respuesta. En este caso es nivel de medición razón, porque pues ya tenemos un punto de partida donde sabemos que los alimentos que se clasifican con un signo negativo significa que son de mala calidad y etcétera. El subtema del capítulo 1, subtema 4, pensamiento crítico, tenemos aquí unos conceptos, por ejemplo el de correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas es causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarros se relaciona con la frecuencia del pulso, no podemos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. En este caso obtenemos el ejercicio 3, que nos indica correlación y casualidad con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Ciertamente existe una casualidad, ¿no? Una correlación que a mayor venta de armas, mayor violencia. Pero esto no podemos nosotros inferir o asegurar, afirmar que esta sea la causa exacta por la cual los homicidios han incrementado. Tenemos el ejercicio 11, que nos indica, el chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación. Por fin,
El chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados por el Journal of Nutrition revelaron que, después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc. y la empresa de dulces, Mars Inc., la empresa de dulces, y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? Bueno, en este estudio es incorrecto que empresas que podrían ser beneficiadas ante esta publicación sean las personas que hayan aportado para la investigación, porque pues puedes influir en darle pues promoción a tu producto, puedes salir beneficiado de eso. Entonces creo que ahí es la parte incorrecta, que se haya involucrado una empresa pues que casualmente es de chocolates también. Ejercicio 23. Dice porcentajes en una encuesta Gallup. Inciso A. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló de manera frecuente u ocasional realizan compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? En ese caso, pues dice la regla de 3. Tenemos el 49%, que son los que revelaron que frecuentemente compran en línea, entre el 100%, que vienen siendo los 734, no, perdón, entre 100%, que es la probabilidad que estamos buscando, por el 734, que es la muestra. En este caso nos dio un resultado de que 360 usuarios frecuentemente o ocasional realizan compras en línea. Inciso B. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? En este caso tomé los 323 personas que dijeron por el 100% en mi muestra o entre mi población. Aquí me dio un 44% de afirmaciones. El 323 representa el 44% de afirmaciones. Ejercicio 30. ¿Qué está mal en este asunto? El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran esta pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87 dijo que no, mientras que el 13 respondió que sí. Identifique 4 fallas en esta encuesta. Para mi mal, encontré solamente 3, pero creo yo que, por ejemplo, la encuesta se hizo mal. O sea, para empezar, el ejercicio está mal estructurado, porque se realizó la encuesta pidiendo que llamaran. ¿Por qué no aprovechar la llamada para realizar la encuesta? Otro punto que encontré es de que la encuesta se realizó en forma negativa. Realmente no está dando una opción para decir que sí o intentar de verle el lado positivo a la encuesta, sino más bien es como para que la mayoría de los votos diga que no. Ah, en subtema 5 de recolección de datos muestrales tenemos unos conceptos aquí también. Por ejemplo, en una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Eso se ve mucho en las industrias, en el momento de inspeccionar material, material de recibo, material de salida, material en proceso. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada caésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. En el muestreo de conveniencia
Simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Ejercicio 3. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos y adultos y después encuestó una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Por qué? Ciertamente que no es los datos que nos arroje o la información que nos dé no es representativo porque pues solamente se los tomó sus amigos. Para poder nosotros inferir o hacer una estadística exacta de la población general de los estadounidenses, pues se necesita hacer una muestra en el país, en todas las ciudades, en los estados, y de ahí sacar una media donde puedan ellos identificar que realmente pues tal comportamiento, tal persona, o tal características cumplen con la población general de adultos estadounidenses. El ejercicio 8 dice, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones. El tracto respiratorio superior se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficiency and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. En este caso, esto se trata completamente de una descripción de un experimento. El ejercicio 19 nos indica, cuando estudios de planes de salud se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción, con base en un proyecto patrocinado por la corporación Research and Development, RAND, y el Center for Healthcare Policy and Evaluation. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. En este caso es un muestreo por conglomerados porque se seleccionan al alzar 6 planes de salud y después encuestaron a todos los miembros. El ejercicio 34 nos dice diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Tridotherine in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Journal of the American Medical Association, volumen 275, número 9, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. 1. Un grupo tratado con trillodotironina. 2. Un grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina. Y 3. Un grupo de placebo al que se le administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de estos términos en el contexto de dicho estudio. Aunque no se menciona el método en cómo se seleccionó a las personas, se sabe que es aleatorio porque los sujetos fueron asignados a diferentes tratamientos. Es placebo porque el tercer grupo se le administró una píldora de sal normal. Sería doble ciego porque tanto los pacientes como los doctores no saben el tratamiento que se les está aplicando. Vamos entrando al capítulo 2, que viene resumiendo, se trata de del resumen y gráfica de datos. En este caso estamos con el subtema 2, que viene siendo distribuciones de frecuencias. Aquí tengo dos términos que se me hicieron interesantes, como por ejemplo una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indican cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto
con el número de valores de los datos que hay en cada una. Una variante importante de la distribución básica de frecuencias es la distribución de frecuencias relativas. Es una distribución de frecuencias relativas. La frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción, una frecuencia porcentual, un porcentaje. La frecuencia acumulada de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. Muy bien. Distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios, ¿cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? Aquí mi respuesta es, debería representar los semestres que están cursando. Para recordar solamente que las sumas de las frecuencias siempre deberá ser 1, o en su caso que sea un porcentaje 100. Pensamiento crítico. Aquí se nos indicó que de los ejercicios 9 a 12 respondiéramos con referente a los ejercicios del 5 al 8. En este caso tenemos el ejercicio 9, donde tenemos la identificación de la distribución. Dice, si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretaran con poco rigor, parecería que la distribución es normal. En este caso no cumple con una distribución normal porque las frecuencias de la tabla empiezan por datos que no corresponden a la tendencia, baja e incrementa. En este caso era el del alquitrán en cigarrillos sin filtro. Muy bien, entonces aquí vamos a empezar con los ejercicios en Minitab, o algunos de ellos. El ejercicio 24 nos indica pesos de papel desechados. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechados en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construyó una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase 1 de 1 libras, de clase de 1 libras, y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos del papel desechados tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechados con los pesos del metal desechados, consultando la distribución de frecuencia del ejercicio 7. En este caso, mi respuesta para este ejercicio fue de que se ve presente una distribución normal en los pesos del papel desechado. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Bueno, hice mi tabla en Minitab y esto fue lo que me resultó. En este caso, mi tabla de frecuencias, dado a que se indicó que de 1 libra tuviera una amplitud de 4.90 de 4 libras, ¿sí? ¿Sí? Entonces procedí a realizar el diagrama. Entonces aquí tenemos que tenemos que de 1 a 4.99 libras tenemos 8 frecuencias, dado de la lista que viene en el papel. Vamos a hacer el ejercicio. Tenemos el papel, son los 62 datos que vienen. Vamos a hacer un histograma simple. Aquí tenemos la variable de papel y aquí tenemos distribución de frecuencia de desecho de papel. ¿Ok? Entonces nos vamos a escala y queremos frecuencia. Muy bien, entonces hasta el momento vamos bien. Muy bien, una vez que tengo mis datos, aquí podemos ver que en mi tabla tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases. Y aquí en mi tab me arrojó 2, 4, 6, 8. Entonces aquí, primero antes que nada, vamos a agregarle una etiqueta de datos. Y vamos a modificar el número de intervalos. El número de intervalos aquí nos resultó que son 5. Muy bien. Entonces, más sin embargo, nos sigue quedando igual que nuestra tabla. Entonces, para este caso se sacaron las marcas de clase del papel, que viene siendo los intervalos que se sacan promedio, entre 1 y 4.99.
Entonces estos son mis intervalos que salieron resultantes y vamos a proceder a colocarlos. Entonces vamos a Binning otra vez. Aquí no es. Y vamos a colocar los datos que nos arrojó. Aquí no es. Aquí. Que nos arrojó que es 2.995. 6.995. 2, 6, 10, 14, 18. Dos, 6, 2, 6, 10, 14, 18. 2, 6, 10, 14, 18. Y muy bien. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos presentado ya en nuestros rangos nuestra tabla de frecuencias, que si nos damos cuenta aquí tenemos 8 frecuencias en el rango de 0.995 a 4.99, a 21 en este rango y así sucesivamente, que viene siendo lo que nos coincidimos con este, que vendría siendo el desgaste del papel. Asimismo, pues se realizó la tabla de distribución para el metal desechado. De acuerdo a las especificaciones que decía el ejercicio, este indica que su anchura es de 1, con una clase o con un total de 5 intervalos también. Entonces, igual cuando se realizó este histograma, pues este es el resultado que nos dio, que de igual manera lo vamos a hacer. Nos vamos a ir a Minitab, ya no necesitamos este documento. Vamos a realizar una gráfica de histograma en donde vamos a seleccionar los valores de metal como nuestra variable. Metal. Aquí le vamos a cambiar el nombre de nuestra frecuencia, que se llama desechos de metal. Aquí escala, frecuencia, ok, ok. Oigan, igual como pueden ver, aquí nos arrojaron muchos intervalos o muchos datos. Vamos a reducirlos a los intervalos que nosotros tenemos. Primero le vamos a agregar sus datos. Teníamos nosotros una cantidad de número de intervalos de 5. Aquí se redujo mucho. Mas sin embargo, al parecer todavía no está de acuerdo a, a nuestro ejercicio, o tal vez sí. 5, 26, 15, 12, 4. 5, 26, no. Entonces vamos a colocarle nuestras marcas de clase, que igual se sacan sumando ambos rangos y dividiéndolos entre sí mismos. Entonces en este caso vamos revuelta a binning. Y aquí empezamos con punto 495 más 1, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces aquí podemos ver que en nuestra distribución de frecuencia de desecho metal tenemos 5 frecuencias en el rango de 0.005 a 0.995 y así sucesivamente. Esto debería de coincidir con lo que tenemos nosotros aquí. 5, 26, 15. En efecto, coincidió, ya que pues estamos usando los mismos datos. 5, 26, 15, 12, 4. Muy bien. Entonces avanzamos con el siguiente ejercicio. Para nada más clarificar este ejercicio, me basé en
en guía con el video que subió el maestro Morales del PowerPoint 2.2. Ejercicio 32. Número de clases para la construcción de una distribución de frecuencias. Los lineamientos de Sturge sugieren que el número ideal de clases pueden aproximarse usando uno más, entre paréntesis, logaritmo de la población entre logaritmo 2, donde n es el número de valores de los datos, o sea, toda la población. Utiliza este lineamiento para complementar la tabla que aparece al margen. En este caso tenemos la tabla para el ejercicio 32, donde tenemos estas incógnitas que no sabemos qué valor tienen. Entonces tengo en mi tab de Excel el ejercicio 32, en donde sacamos la fórmula que se especifica ahí mismo y por ende tenemos estos resultados. Utilizando el logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de 2, y esto se aplica a la fórmula que aparece en de esta, en el otro archivo, y nos avienta estos resultados. Muy bien, pasando al siguiente subtema de histogramas. Aquí puse una breve introducción a qué es histogramas. Aquí nos podemos dar cuenta que un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujada una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores, datos cuantitativos, en tanto a la escala vertical representa las frecuencias, las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Y es igual como un plano cartesiano, tenemos el eje de los X y tenemos el eje de las Y. Las X van horizontal, las Y van hacia arriba. Tenemos el ejercicio 3, dice conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es de 62, 46, 68, 64, 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Pues la verdad es que el tamaño de muestra es muy pequeño. Aparte, no tenemos la exactitud de qué es lo que queremos buscar o qué queremos encontrar. Eh, si se buscara algo, se podría hacer una gráfica de barras nada más para ver quién era el mayor, pero pues no es como que haya una frecuencia, no hay una moda tampoco. El ejercicio 14 dice medidas de voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 en la sección 2-2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compara el histograma con el del ejercicio 13. Esto dice el ejercicio 13. Medidas de voltaje de una casa. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 21 en la sección 2-2 para construir un histograma. ¿Le parece que el resultado es una distribución normal? ¿Por qué? Bueno, en sí, mi respuesta es que la distribución de frecuencias, siendo uh, pues poco estricto con los criterios, eh, es la frecuencia del voltaje del generador, es una distribución normal, ligeramente sesgado hacia la derecha en este caso sería. Entonces en este caso tengo mi distribución de frecuencia de voltajes del generador, que para hacerlo de una vez voy a remitirme hacia mi Minitab. Aquí tengo los, los valores, todos los datos que se van a utilizar. ¿Qué cosas? Ok. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la frecuencia del voltaje de generador volts. Vamos a realizar un histograma sencillo, donde yo quiero los voltajes generador volts. Aquí se va a llamar distribución de frecuencia generador. Queremos encontrar la frecuencia. Entonces tenemos todos estos datos.
Pero antes de hacer todo esto, necesitamos eh, ir de vuelta al Excel, donde primero tenemos que encontrar qué vamos a hacer, ¿no? Aquí tengo el ejercicio 22 que dice que construyamos una distribución de frecuencias con 7 clases. Entonces esa va a ser nuestra primera condición. Luego, iniciando con un límite inferior de clase de 123.9 volts y utiliza una anchura de clase de 0.20. Si se utiliza una interpretación poco rigurosa de los criterios relevantes, parecería que los resultados tienen una distribución normal. Compara la distribución de frecuencias con el resultado del ejercicio 21. Entonces, aquí para hacer la tabla de distribución, pues aquí nos dice que empecemos con 123.9, que ahí es donde empezamos. Después de esto se nos indica que tenemos de llevar 7 clases. Entonces, pues aquí tenemos el más pequeño y tenemos un recuento de 7 clases. Entonces aquí lo vamos a sumar con el ancho de punto 20. Aquí yo hice una pequeña fórmula para bajar todos los datos. Y a su vez aquí tenemos la frecuencia de acuerdo a estos datos, a la tabla de datos del generador. Aquí tenemos que hay dos frecuencias entre estos dos, hay uno aquí, 6 en estos, y también aproveché para sacarle la medida de la marca de clase, perdón. Porque pues en muchas ocasiones que se hace el histograma y no queda de acuerdo a la tabla. Entonces ahora sí, vamos a regresar otra vez al archivo de Minitab. Sabemos que debe de ser de 7 clases, aquí evidentemente tenemos más, pero para esto vamos a agregar primero la etiqueta de datos y vamos a entrar a Edit Scale, vamos a meternos en Binning y vamos por lo menos reducirlo primero a 7 para que se reduzca el número. Pero aquí, si nos podemos dar cuenta, 2, 1, 6, 9, 2, 1, 6, 9, 13, 5, 4, 13, 5, 4. Entonces aquí automáticamente al reducirle a los intervalos se ajustó a un dato congruente donde me aplica también mi tabla de frecuencia. Entonces esta sería la manera de cómo resolver esa parte del ejercicio. Aquí está la distribución de frecuencias del generador. Bien. Entonces pasando con la siguiente parte, pues podemos determinar que está dentro de... Es una distribución normal si somos pocos estrictos en esa parte. A su vez, también el ejercicio 13 nos pide que hagamos las medidas de voltaje de una casa, que hagamos una distribución de frecuencias y que hagamos el histograma. Entonces, este es mi resultado que me dio para la distribución de la casa, que de igual manera tengo aquí en mi tabla, ¿no? Esos son los datos que tengo del extracto del apéndice B. Tengo aquí mis 40 datos y aquí tengo el inciso que me pide que haga una tabla de frecuencias con 40 medidas, que construya una distribución de 5 clases, en vez de 7 este me está pidiendo 5, y que inicie con un límite inferior de 123.3 volts, con una anchura de clase que igual al anterior de 0.20. Entonces de igual manera aquí lo que hice fue pues la pequeña fórmula del menor más 0.19 para que este sea 0.20 y bajar todo. Aquí pues ya encontré mis frecuencias. Entonces en teoría debo de tener esto yo plasmado en mi archivo de Minitab o en mi gráfica. Entonces agarramos gráfica, nos vamos a histograma, queremos una simple también. En vez de generador volts, ahora vamos a ir a casa volts. Y aquí le vamos a cambiar su nombre de distribución de frecuencia a generador, ahora a casa. De igual manera, pues vamos a seguir buscando frecuencia, entonces no vamos a cambiarle nada ahí.
Y aquí pues nos está dando varios datos que nada más ocupamos 5. Vamos a ir a primero agregarle su respectiva información. Vamos a entrar a binning para ajustar los intervalos a 5. Y aquí automáticamente pues ajustó nuestra gráfica a los valores que nosotros tenemos en nuestra tabla de frecuencias. Entonces automáticamente no hubo necesidad de colocarle la marca de clase, puesto que quedó preciso, ¿no? Muy bien, pues pasamos al siguiente ejercicio, que viene siendo la interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítese al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de .0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluya el valor de 504 y luego construya otro histograma sin este valor. En ambos casos, inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantea una generalización sobre el efecto que tendría el valor atípico en un histograma. Muy bien, pues entonces aquí vamos de nuevo a mi Excel, donde le puse el nombre del tab eh, valor atípico 504. Aquí saqué el extracto del apéndice. Esta columna en amarillo tiene todos los datos, incluyendo el dato atípico, que viene siendo 504, mientras que este no incluye el 504. Entonces aquí pues hice mi tabla de frecuencias con el valor atípico y con mi tabla de frecuencias sin el valor atípico. Tomando en consideración que se nos pidió que hiciéramos una tabla empezando de 200 y que tuviéramos una anchura de clase de 20, pues se realizó toda esta tabla, en donde nos podemos dar cuenta que el, la mayoría, la concentración de los datos se encuentran aquí y que pues el 504 se ve plasmado hasta acá. En, presentando sin el valor atípico, nos podemos dar cuenta que de igual manera está un poco desfasado, no está dentro del control, pero se ve un poco más controlado, pues se ve todo en conjunto, todo pegado. Mm, por propósitos de tiempo no vamos a realizar todos, más sin embargo, pues tengo las gráficas ya realizadas. Aquí nos podemos dar cuenta que la distribución de la frecuencia con el dato 504 nos arroja que hasta acá está el 504. Eh, en mi empresa y en muchos otros lugares, este dato separado de toda la población se llama un outlier, que quiere decir que pues es algo como fuera de lo común, un punto que casi no sucede, pues, pero más sin embargo afecta mucho a la distribución de los datos. Como aquí lo podemos ver, esta es la distribución de frecuencias sin el dato 504. Entonces, aquí podemos decir que cuando hay valores atípicos o conocidos como outliers, no sé si se escriba, la distribución de los datos se convierte en anormal, por lo que en un proceso esto sería una falla. Claro que si estuviera este pues un poco más centrado, pues sí sería un gran fallo, ¿no? Que haya quedado uno mal hasta por allá. Muy bien, pues pasando ahora con las gráficas estadísticas, tenemos aquí que una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, o el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. Perdón. Una gráfica de barras. Utiliza barras del mismo ancho para mostrar la frecuencia de categoría de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Cuando se desea dirigir la atención a las personas más importantes, se puede utilizar una gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. En este caso tenemos el ejercicio 2.
Ejercicio 2 nos está diciendo diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos requiere para la construcción de un diagrama de dispersión y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Este es el diagrama de dispersión de Minitab de los grillos. Y aquí podemos saber que requerimos datos cuantitativos. Estos nos sirven para observar la relación entre sí, ¿no? En el ejercicio 13 dice gráfica de Pareto. Para matrículas de licenciatura, en tabla 2.9, basada en datos del US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Datos en Minitab. Estos yo los tengo acá. Muy bien, pues entonces aquí el Pareto de cuántos maestros, estudiantes con licenciatura vamos a hacerse su Minitab. Entonces entramos a Minitab, ya no vamos a necesitar esta, la cerramos y vamos aquí a la universidad. Esta es la tabla que se colocó, en donde esta es puro texto, es para nada más identificar variables y este es lo que representa esta variable, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar a Graph, no, miento, vamos a entrar a Statistics, Quality Tools y vamos a agarrar un Pareto Chart. Aquí los defectos o atributos que van a entrar van a ser, en este caso, universidad, que así lo nombré. Universidad y mi frecuencia se van a encontrar en frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Tenemos un 95% de confianza que esto va a estar bien, ¿no? Entonces aquí como podemos ver, perdón, las Y nos está dando un porcentaje. Y aquí nos está diciendo que hay un aproximado de 40% que los estudiantes vayan a escuelas públicas de 4 años y así sucesivamente. Entonces el Pareto lo que hace es que nos grafica de mayor a menor, como los top offenders que toman como la importancia de la información. Si se dan cuenta, esta información es la misma que aparece aquí. Entonces vamos a pasar con el ejercicio 18. El ejercicio 18 dice gráfica de Pareto de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Paretos que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2-2. Para esto yo ya saqué los datos y los coloqué en Minitab. Entonces esta ya no lo vamos a necesitar tampoco. Y aquí tenemos los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos tenían un montón de A's, B's, O's, A, B. Entonces estos ya se separaron, están segregados. Y aquí también igual, vamos a ir a Statistics, Quality Tools, Pareto Chart. Y aquí vamos a agarrar el defecto o el atributo donde están mis datos, que es en este caso grupos sanguíneos. Y mis frecuencias se van a encontrar en cantidad sanguíneos. Cantidad sanguíneos. Muy bien, entonces esto por lo general yo no lo toqué, así estaba ya por default, el programa así te lo permite, así te lo da. Y le damos un OK. Igual, ¿qué nos dice este Pareto? Nos dice que hay un 20% o un poco más de 20%, para ser exacto, parece son 22%, de grupos sanguíneos con sangre de tipo O, y sigue el tipo A, tipo B, tipo AB. Y aquí están los porcentajes, y miento, es un poco más del 40%. Entonces pasamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 28. Gráfica de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. La gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9.
A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica después de su expansión. Complete los siguientes dos renglones de la gráfica de tallo y hojas extendidas. La verdad sí batallé yo para esta gráfica, no sé si estén bien. Mas sin embargo, estos son los resultados que a mí me dieron utilizando la hoja de tallo y hojas, utilizando las gráficas. Dice que la gráfica de tallo y hojas se pueden condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione. Complete la gráfica de tallo y hojas condensadas insertando los datos restantes. La verdad es que también esto no me quedó muy en claro. Esto es lo que yo logré como sacar. Estoy seguro que eso está mal. Em, Vamos ahora al subtema 5 del capítulo 2. Perdón. Dice pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Tenemos el ejercicio 3 donde nos indica que la ética en la estadística suponga que, la ética en la estadística suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que no se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? La verdad es que no. Eh, por muchos motivos, ¿no? Pero estadísticamente la gráfica solo presenta información concreta. De acuerdo a la interpretación que el lector le dé a la gráfica, será el significado que éste dé. Entonces, una gráfica puede decirme como, fumar mata, fumar esto, pero pues si yo veo otras cosas o si no lo tomo en consideración, pues no sirve de nada eso. El ejercicio 5 dice, en los ejercicios 5 a 10 respondan las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de peso, según los datos de Gordon, Churchill, Closer, et al. Las mujeres tienen un peso promedio o una media de peso de 137 libras o 62 kilogramos. Y los hombres tienen un peso promedio o media de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas que se muestran al margen se representan los promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? En este caso no. Los pesos son datos no específicos, ya que no hay un estándar donde todos los hombres pesen lo mismo. Puede haber hombres que pesen menos que las mujeres y mujeres que pesen más que los hombres. Capítulo 3. Aquí estamos entrando al estadísticos para escribir, describir, explorar y comparar. Uh, si se gusta consultar en la página en las páginas 81 a 134 del libro, estamos en el subtema 2, medidas de tendencia central. Aquí sabemos que una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio, cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La mitad del rango es la mitad de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. En el conjunto original de datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Ejercicio 2. Promedio. Un encabezado de USA Today afirmaba que el ingreso familiar promedio cae 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? Pues en estadística se tiene que es como la media que se calcula cuando se suman los datos y se dividen entre un total de los datos. A su vez aquí valga la redundancia es mejor conocida como media. ¿Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? Pues sí, más profesional, se debería utilizar como media. Aquí tenemos la instrucción que dice de ejercicio 5 a 20 que calculemos la media, mediana, la moda y la mitad del rango de los datos muestrales listados. Y también respondan las preguntas que se plantean. Aquí dice que ejercicio 8, puntuaciones FICO.
A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes a la media reportada. Muy bien, entonces aquí vamos a entrar a Minitab. Tengo estos valores ahí plasmados ya. FICO, aquí está. Puntuaciones FICO. Entonces, primero se nos pidió que calculemos media, mediana, moda y la mitad del rango de datos. De esta manera nosotros vamos a hacerlo. Vamos a entrar a estadísticas o stat, basic statistic, que queremos que display descriptive statistic. ¿Qué queremos encontrar aquí? Queremos encontrar puntuaciones FICO. Puntuaciones FICO. Muy bien. Antes de que le dé OK, voy a seleccionar qué es lo que yo quiero realmente buscar. En este caso se nos dijo que busquemos la media, que en este caso es la media, la mediana, la media, la mediana, la moda, media, moda y la mitad del rango. Yo supongo que es esto. Son 4, 3, 4. Sí, son... Sí. Y le damos OK. Y le damos OK de nuevo. Vamos a descartar este histograma. Y aquí tenemos la descripción, la estadística descripción, en donde tenemos como media que 760.9, la mediana 766 y el cuartil del rango en medio. Aquí podemos ver que si nos vamos de regreso al documento, dice que la media reportada era de 678. La media que nos dio ahora es 760. Entonces la media incrementó considerablemente. Por esto podemos decir que los datos no son consistentes. O sea, son muy variables, ¿no? Cambian a cada rato. Ejercicio 16. Satélites. A continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? Entonces, estos datos también los tengo en Minitab, justamente aquí, donde tengo los satélites y la cantidad de satélites. Igual, vamos a buscar la... Otra diferente, ok, sí. Vamos a buscar la media, la mediana, la moda y la mitad del rango. Que igual me dio esto. Y dice que la media es 10.79, la mediana es 2.50 y el IQR es 5.50. Hay un país que tiene 158 satélites en órbita. Dada la naturaleza de esta información, no podemos inferir algún país específico, pero de ser adivinanza podría adivinar que se trata de Rusia. Ejercicio 27. Voltaje de una casa. Dice que nos remitamos al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltajes medios. Entonces en este caso vamos a medir los voltajes de la casa, del generador y de los dispositivos. Nos vamos a ir a Minitab y vamos a buscar esos tres valores. Aquí están. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, Display Descriptive Statistics. Vamos a eliminar esto. Vamos a agregar casa volts, generador volts, dispositivo volts. Vamos a meter los tres para no hacerlo uno por uno. Y aquí nos pidieron que buscáramos los tres conjuntos diferentes de niveles, voltajes medios. Ok.
Entonces vamos a comparar las medias y las medianas, nada más. No ocupamos de lo demás. En este caso vamos a utilizar medias y medianas. O al revés, perdón. Y le damos OK. No sé por qué me están saliendo estos histogramas. Todavía no los ocupo. Muy bien. Entonces aquí tenemos que la media de la casa de voltaje es de 123.66, la media de los generadores 124.66, la media de los dispositivos 123.59. La mediana se mantiene cercanos, igual que la media. ¿Qué podemos inferir de esto? Pues que el voltaje se mantiene constante, ¿no? No varía mucho. El ejercicio 41 nos especifica lo siguiente. Mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencias, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene la mediana. Luego suponemos que los valores en esa clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar si n es la suma de todas las frecuencias de clase y m es la suma de las frecuencias de clase que preceden de la clase mediana, la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Entonces tenemos este dato, donde el límite inferior de la clase mediana más la anchura de la clase se multiplica por esta fórmula y se utiliza este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencias del ejercicio 29. ¿Qué diferencias existen entre este resultado y la mediana de la lista original de datos, que es de 20 miligramos? ¿Cuál valor de la mediana es mejor? ¿El que se calculó para la tabla de frecuencias o el valor de 20 miligramos? Entonces aquí nos vamos al Excel, al tab del ejercicio 41, donde aquí tengo yo la clase, las clases con las frecuencias. Y aquí pues tengo yo mi límite inferior, mi ancho de clase, mi n, m y la frecuencia mediana. Entonces pues utilizando mis fórmulas me puedo dar cuenta que mi resultado pues viene siendo este 21.2. Entonces regresando aquí pues todo indica que 20 miligramos provienen de los valores reales en vez de lo otro que acabamos de ver. Muy bien, pues estamos entrando al subtema 3, medidas de variación. Aquí tengo igual unos cuantos datos, que es el rango, la desviación estándar y la varianza. En este caso la varianza es el conjunto de valores, de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Ejercicio 3. Comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? ¿Ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística? ¿Por qué? La verdad, creo que se presenta una mayor variación en la muestra de adultos, ya que muchos de ellos pertenecen a diferentes clases sociales. Por lo contrario, a los profesores, pues, válgame la redundancia, son profesionistas que tienen un rango salarial, por ende los profesores tienden a tener un ingreso similar de acuerdo a los tabuladores establecidos, ya sea por el gobierno, por el sindicato o quien sea, ¿no? Ejercicio 14. Salarios de entrenadores de fútbol americano. Uh, Creo que se llama National College Amateur, no sé qué, la verdad. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA, según datos del USA Today. ¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera un salario más alto? Datos en Minitab. Muy bien, entonces estos son los datos que tenemos de los salarios. Entonces, ¿qué cambio habría si observamos la desviación estándar si emitimos un salario más alto? Entonces vamos a agarrar los salarios que están aquí en Minitab. Vamos a buscarlos. Ok, salarios. Yo los clasifiqué de tal manera, de salarios completos, incluyendo el más caro, y salarios sin el caro, pues.
Entonces aquí nos vamos a ir a Statistics, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics. Y yo quiero que me dé los salarios. Salarios y salarios sin el compañero que está acá. Y no vamos a buscar nada de esto, solamente que la pura desviación estándar. Standard Deviation. Y le damos OK. Y de nuevo OK. No sé por qué me está arrojando estos gráficos. Entonces aquí podemos ver que hay una desviación estándar de 37, 15, 75, 21, 70, 32, que es una desviación considerable, disminuye exponencialmente quitando el salario más caro, la verdad. Muy bien, pues aquí estamos entonces en coeficiente de variación. En los ejercicios 21 a 24, calcule el coeficiente de variación de cada uno de los dos conjuntos de datos y luego compare la variación. Se utilizan los mismos datos de la sección 3-2. Ejercicio 24. Tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes del Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y del Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales, en 3 ventanillas diferentes. Muy bien, entonces aquí lo que estamos buscando es calcular el coeficiente de variación de cada uno de los conjuntos de datos, luego comparar la variación. Vamos a entrar otra vez a Minitab. Vamos a buscar los bancos, que los tengo hasta acá al inicio. Y vamos a introducir otra vez Basic Statistics, Descriptive Statistics, sobre el Banco Valley y el Providence. Y en esta ocasión vamos a escoger la variancia y coeficiente de variación. Y doble clic. Bien, entonces como podemos observar, tenemos una varianza en el Valley, en el Banco Valley, 0.227 y en el Providence 3.318. El coeficiente de variación 6.67 y en este 25.48. La verdad nos podemos dar cuenta que el tiempo de espera en el Banco Providence varía más que en la Jefferson. En la Jefferson tiene una sola fila y se mantiene constante. Está un poco interesante eso. Muy bien. Seguimos con el siguiente subtema, medidas de posición relativa y gráfica de caja, perdón, donde tenemos el ejercicio 3. Dice que la gráfica de caja a continuación se presenta una gráfica de caja generada por StatDisk de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores de 0, 166, 215, 269 y 423. Bueno, los valores de 0 nos indican la duración del vuelo más corto, o sea, ninguno, nulo, no ha salido nada. El Q1 o el valor 166, el Q1 nos indica que aquí hay 166 horas de vuelo. El Q2, el Q2 es la mediana e indica que esta representa 215 horas. Y el tercer Q representa 269 horas. El Q4 representa 423 horas. Ejercicio 16. Percentiles. En los ejercicios 15 y 18 utiliza los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante periodos recientes de 24 años. Calcula el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Muy bien, vamos a pasarnos aquí al Excel. Tengo aquí esta pestaña de Super Bowl. Entonces aquí utilicé la fórmula para localizar el punto donde vamos a escoger. Y en este caso nos está pidiendo que calculemos el percentil 65. N es igual del total de los valores de conjuntos, que sería total de 24. Sí, creo que sí. K es el percentil que vamos a usar, en este caso va a ser 65, y L pues va a ser el resultado que nos va a dar. Entonces, regresando aquí,
Tenemos N24. Tenemos 24 datos. K es el percentil que estamos buscando. Entonces, si lo sustituimos por esta tabla, aquí pues tengo que, hice aquí la gráfica, bueno, la fórmula donde D6, que viene siendo la K sobre 100 por, por la muestra, me da un total de 15.16. De acuerdo a la ley, para encontrar el percentil, este lo vamos a redondear al más cercano hacia arriba. Y este nos está dando una localidad del 16. Entonces aquí buscamos el dato 16 y sabemos que es 56. Ese es nuestro percentil 56. En el ejercicio 25 nos dice que en los ejercicios 19 al 26 utilice la misma lista de los 24 valores ordenados que se utilizaron para los ejercicios 15 a 18. Calcule el percentil o cuartil indicado. Aquí nada más nos está indicando el percentil 25, que igual se encuentra en el mismo tab. Y aquí lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo. Vamos a utilizar la misma fórmula, donde estamos haciendo 25 sobre 100 por la muestra, que son 24. En este caso me dio 6. Eh, no nos tiene que dar un número. ah, bueno, se tiene establecido que se va a hacer ese número de la localidad 6 más el siguiente, y se van a sumar ambos y se van a dividir entre ellos mismos. Entonces, no nos va a dar un resultado que esté en la lista, sino un resultado fijo que vendría siendo, pues primero, antes que nada, la suma del 6, que sería 41 más 43 entre los dos, sería 62.5. Nuestro percentil 25 equivale a 62.5. Ejercicio 38. Deciles y quintiles para un conjunto de datos. Existen 9 deciles designados como D1, D2, P, D9, que separan los datos ordenados en 10 grupos, con aproximadamente el 10% de los valores en cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados de 5 grupos, con aproximadamente el 20% de los valores de cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuartiles que describimos anteriormente en esta sección. Muy bien, pues aquí tenemos el presupuesto de las películas. Sí, el ejemplo 2. Tenemos un total de 35 datos y aquí nos está pidiendo que utilizamos las cifras de los presupuestos de películas de esta tabla y que obtengamos los siguientes deciles: D1, D7 y D8. Estos están en la tabla de Excel. A su vez, también en el inciso B nos está diciendo que utilizamos la cifra de presupuestos, estos mismos datos, para obtener los quintiles. Igual se encuentra en el archivo de Excel. ¿Por qué lo hice en el archivo de Excel? Resultó más fácil que estar escribiendo aquí o algo así. Es más fácil colocar una fórmula en Excel. Entonces, quintiles, deciles. Muy bien. Entonces me basé prácticamente en el mismo fórmula para encontrar la localidad siendo percentil. Solamente que percentil siempre se va a dividir entre 100. El decil se va a dividir entre 10, el quintil entre 5. Esto es lo que va a cambiar. Y aquí nos podemos dar cuenta que el decil 1, esta es su fórmula, ¿no? Que es 1 entre 10, que es el valor de decil, por 35. 35 es la muestra de presupuestos de películas. Esa es la población de las películas del presupuesto. Aquí me está dando un total de 3.5. Esta posición se sube a 4. Entonces vamos a la posición 4 y aquí nos dice que nuestro decil 1 es igual a 7. Nuestro decil 7 es igual a la misma fórmula: 7 entre 10 por 35. 35 es la muestra total, nos da un total de 24.5. Este 24.5 lo vamos a redondear para arriba
perdón, se va a redondear para arriba, la posición 25. Muy bien. Entonces nuestro decil 25, o digo, nuestro decil es equivalente a 80. Nuestro decil 8 es igual 8 entre 10 por 35 nos da 28. Vamos a sumar 28 más el que sigue y lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, nuestro resultado es 118. No está aquí, más sin embargo ese es el resultado porque es el resultado de esos dos um, ejercicios, ese ejercicio. Los quintiles es lo mismo, nada más que aquí si quiero yo determinar mi quintil lo voy a dividir entre 5, no lo voy a dividir ni entre 100 ni entre 10. Y aquí pues todos en su mayoría todos los que me tocaron o todos los que llegaron, pues se tienen que sumar con el número que sigue y se tienen que dividir entre ellos y el resultado es el resultado de los quintiles. Entonces estos son los resultados que me arrojó a mí el programa o las fórmulas. Muy bien, entonces ahora pasamos con los archivos de PowerPoint que se encuentran en la plataforma. Empezamos con el archivo de distribución de frecuencias. En este caso dice que el pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluye 7 clases. Muy bien, pues igual aquí como lo menciono, lo tengo en Excel y en Minitab. Vamos a entrar primero a Excel, donde aquí tengo PowerPoint 2.2. Saqué el extracto de los datos de los pulsos de mujeres, pulso de hombres, dientes de leche, que eso se va a ver más adelante. Por el momento del pulso de mujeres nos están pidiendo que hagamos una tabla de frecuencia con 7 intervalos. Bien, que también se encuentra en tabla 2.2. Y aquí nos dice que para construir una distribución de frecuencias seleccionemos las 7 clases. Para determinar la anchura de la clase, que agarremos el límite, el número mayor, menos el límite inferior entre la cantidad de clases que hay, o entre la cantidad de, de intervalos. En este caso, pues nos da que tenemos una anchura de clase de 10 y por ende, pues elegimos primero el 60 como el primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo y de la lista y un número conveniente. Entonces, calculando ya los puntos medios de la clase, pues estos son las marcas de clase que podemos tener. Vamos a hacer estos ejercicios en Minitab para la comprobación. En este caso vamos a remitirnos a esta parte donde están las presiones, salarios, estaturas, no. Pulso de mujeres. Dice que vamos a hacer una distribución de frecuencia del pulso de mujeres. Pulso de mujeres. Vamos a cambiarle el nombre a esta distribución de frecuencia. Pulso de mujeres. Bien. Y en esta ocasión vamos a seguir buscando frecuencia. Entonces, ¿qué? Le damos OK. Muy bien. Como era de esperarse, pues el programa nos va a arrojar muchos datos, ¿no? Nosotros necesitamos nada más 7. Entonces vamos a colocar primero los datos de identificación. Vamos a ir a binning. Número de intervalos 7. Y se redujo ya considerablemente. Sin embargo, vamos a simplificarlo un poco más, vamos a hacerlo un poco más limpio y vamos a colocar las marcas de clase para asegurarnos de que no vaya a haber alguna discrepancia con nuestro ejercicio.
Vamos a entrar otra vez a Binning, Midpoint, y le vamos a colocar las marcas de clase. Y así como ven, estos son las frecuencias que nos arroja nuestra tabla de frecuencias. Y lo vamos a ver, tenemos en el rango de 59.5 a 69.5 tenemos 12, consecuentemente tenemos 14 en el siguiente y 11. 2 unos, 0, 1. Entonces nuestra tabla de frecuencia dice que 2, 14, 11, 2 veces 1, 0 y 1. Bien, entonces esta sería nuestra tabla de esta sería nuestra distribución de frecuencia en el pulso de las mujeres. Asimismo, la frecuencia relativa, o mejor dicho el porcentaje, se calcula de otra manera diferente, en donde se hace la frecuencia de la clase entre la suma de todas las frecuencias por 100. Igual, aquí en Excel saqué la frecuencia relativa de las mujeres, sacando la frecuencia entre el número de muestras por 1. Y bajé todo esta fórmula para que me diga, o para saber que todo esto me da un equivalente al 100%. Entonces, una vez haciendo esto, nos vamos a Minitab. Cerramos esto, no lo ocupamos ya. Frecuencia relativa de mujeres. Sí. Vamos a irnos a gráfica, histograma. Bien. Frecuencia relativa a mujeres. Aquí le vamos a cambiar, en vez de frecuencia pulso, le vamos a cambiar frecuencia relativa de pulso de mujeres. Y aquí sí vamos a cambiar el tipo de escala. Ya no va a ser de frecuencia, ahora estamos viendo una frecuencia relativa, que viene siendo un porcentaje. Entonces le damos seleccionar ahí y nos va a arrojar esta gráfica con frecuencia relativa de pulso de mujeres. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer, pues primero vamos a agregar el dato. Vamos a ajustar los binnings. A 5 ya está ajustado. Pero vamos a acomodar los intervalos, los, las marcas de clase. Ok, perdón, sí es cierto. Un momento. Sí, aquí cometí un pequeño error, porque aquí esta distribución de frecuencias relativas pulso de mujeres lo hice sobre la misma pulso de mujeres, no lo hice sobre la frecuencia relativa. Entonces esta se va a descartar y vamos a colocar esta. Muy bien. Muy bien, entonces pulsos para el hombre. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Aquí para la distribución de frecuencias, pues utilizamos 10 clases. Vamos a calcular la anchura de clases de tal manera que se nos presenta el ejercicio así. Vamos a hacerlo, vamos a revisarlo primero aquí en Minitab, digo en Excel. El pulso de hombres, aquí están sus clases, se hicieron 10 y estas son las frecuencias. Entonces así nos tiene que quedar ahorita el siguiente histograma. Entramos a Minitab, cerramos este y procedemos a realizar la gráfica histograma para eh, frecuencia pulso hombres. Aquí tenemos las etiquetas, frecuencia, distribución de frecuencia, pulso de hombres. Hombres. Scale. Aquí queremos frecuencia por el momento. Y damos OK. Muy bien, entonces aquí tenemos 2, 4, 6,
8, 9. Vamos a agregarle el data label. Vamos a binning. Se nos dijo que tuviéramos 10 con el midpoint apreciando este. Muy bien, entonces si lo revisamos contra nuestra clase, tenemos que de 56 a 60 tenemos 13 recurrencias, 7, 3, 6. Entonces vamos a corroborarlo aquí como 13, 7, 3, 6. Muy bien, entonces ahora tenemos este listo y vamos a determinar la distribución de frecuencia relativa en el pulso de los hombres. Entonces la frecuencia relativa, ahora sí vamos a Minita, aquí a Excel. Aquí tengo la frecuencia relativa 32.5, 17.5, 7.5, de acuerdo a el número de frecuencia entre el número de muestra por 1. Vamos a irnos a Graph, histograma, sencilla. Vamos a ir aquí a frecuencia relativa, hombres. Vamos a cambiarle aquí frecuencia relativa, pulso de hombre, está bien así. Escala, vamos a medir porcentaje y le vamos a dar OK. OK. Muy bien, como vemos aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 datos. Son 10 los que necesitamos. Vamos a agregarle la identificación. Ajustamos binning. Número de intervalos, queremos 10. Vamos a ver si quedó copiado. Le damos OK. ¿Qué es esto? Vamos OK. 20, 20, no. Muy bien, seguimos con el siguiente ejercicio. Honestamente no entiendo qué pasó aquí. Caramba. Bueno, pasando al siguiente ejercicio, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio, menos 90, en milibecquereles, que hay en una muestra aleatoria simple de diente de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base de datos de An Unexpected Rise in Strontium 90 in U.S. Diseases Teeth in the 1990s, de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construyó una distribución de frecuencia con 8 clases. En este caso, perdón, en este caso pues tenemos los datos de los dientes de leche con sus respectivas clases y sus frecuencias que vamos a graficar. En este caso pues vamos a buscar aquí dientes de leche y vamos a hacer su respectivo histograma. Simple, dientes de leche. Aquí le vamos a cambiar a frecuencia, distribución de frecuencia, radiación en dientes de leche. Ok. Scale vamos a cambiar de aquí a frecuencia otra vez. Le damos OK. Bien, vamos a agregar aquí los datos 2, 4, 6, 8, 9. Aquí tenemos de 9 clases. Aquí nos está pidiendo que sea de 8. Entonces vamos a reducirle a 8. Bueno, vamos a reducirle a 8 y vamos a agarrar los medios de clase de una vez para colocárselos. Entonces vamos a binning. Cambiamos el número de intervalos de 8 y queremos que nuestro mid sea este.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Muy bien, entonces como pueden ver, así quedaría nuestra distribución de frecuencia radiación en dientes de leche, donde tenemos 2 en el rango de 113.5 a 123.5. Es lo más cercano que se puede lograr en este programa. Muy bien, entonces pasamos con la siguiente fase, que sería el histograma. Este sería del documento 2.3. Dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicio Humano de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. EST es estatura en pulgadas, PE es peso en libras, SIN es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minutos, SIS es presión sanguínea sistólica en milímetros de mercurio, DIAS es presión sanguínea diastólica en milímetros de mercurio, perdón, COL es colesterol en miligramos, IMC es el índice de masa corporal, MUS es longitud del muslo en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros, MUN es anchura de la muñeca en centímetros y BRA es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC es índice de masa corporal. Entonces aquí en la edad tenemos el histograma de frecuencia de edad normal. Nos vamos a la tabla de Excel. Mm, edad. Ok, tenemos aquí esta tabla donde vamos a tomar la tabla de edad. Primero vamos a hacer un histograma con campana, donde vamos a agarrar la edad, más arriba, edad, labels, distribución de frecuencia de edad, la escala, esta está en frecuencia, así se va a quedar, y le vamos a dar OK. Muy bien, aquí podemos ver que ciertamente se encuentra fuera de pues, normalización, no es normal. Tiene una media de 35.48, desviación estándar de 13.43 sobre una muestra de 40 piezas. Ya después de este le podemos agregar los datos para referencia. A su vez, la otra manera de calcular este con mayor información sería por medio de entrar a Stat, Basic Statistics, Graphical Summary. Aquí vamos a buscar igual edad. Aquí lo vamos a hacer con un 95% de confiabilidad. Y este nos va a arrojar un reporte más completo. Aquí tenemos el Underscore-Darling Normality Test, con el A-Square, el P-Value, la media, la desviación estándar, la varianza, el sesgo, la kurtosis, el número de muestra. Aquí nos dice cuál es el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, que vienen siendo estos, y el máximo que viene siendo 73. Esto, si lo vemos claro, pues va de acuerdo a la campana de Gauss. Se puede decir que aquí en el centro está la mediana, justamente como por esta parte. Así pues podemos ver que aquí ya coloqué los ejercicios hechos de ambas maneras, para estatura, para, para estatura en ambas maneras, para el peso también. Podemos ver que la mediana, esta estatura está relativamente cercana, mas sin embargo sí se sale, entonces no queda dentro de.
Entonces, casi todas están promediando algo similar. La que encontré esta similar fue esta similar del peso, pero en la manera más como amplia. Logré encontrar que todavía está un poco más cercana al ideal, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este de pulso, distribución de frecuencia pulso. Vamos a entrar a Minita, vamos a agarrar gráfica, histograma con campana. Queremos pulso, pulso. Le vamos a cambiar su nombre, distribución de frecuencia de pulso. Aquí tenemos de frecuencia y le damos de nuevo OK. Bien, entonces aquí tenemos una media de 69.4, la desviación estándar es de 11.30. Si recuerdan, tenemos la confiabilidad del 95, por lo cual tenemos un riesgo o tenemos un margen de error del 0.05. Evidentemente, pues se sale bastante, ¿no? Se sale un montón de lo que debería de estar. Entonces, por ende, podríamos inferir aquí que pues esto no está controlado, no está normalizado, no es una distribución normal. De igual manera, si se necesita con mayor información, vamos a Basic Statistics, Graphical Summary. Aquí pues colocamos el- la variable que queremos, lo dejamos en 95. E igual nos avienta toda esta información con el undersdarling, el p-value. Si nos damos cuenta está aquí .005. La media, la desviación estándar está salido también. La media se encuentra en este rango de por aquí así, donde está el punto más alto de la campana de Gauss, por aquí se encuentra la media. Cuartil 1 dice que está en 60. La mediana 66, cuartil 3, y así es. Y así sucesivamente hicimos todos estos ejercicios para distribución de frecuencia de masa, índice de masa corporal. Estos son los ejercicios que se pidieron en el programa, de la cual vamos a hacer algunos. Por ejemplo, este de cintura. Entramos aquí, vamos a gráficas. Si uno quiere, puede hacer varios a la misma vez, aunque no es recomendable porque tiene uno que cambiarle manualmente el nombre a todos estas gráficas. Eh, por ejemplo, vamos a hacer dos que vienen siendo cintura y muslo. Vamos a entrar aquí, vamos a hacer gráfica, histograma con campana. Queremos que se haga que dijimos muslo, muslo y cintura. Muslo y cintura. Labels, pues vamos a dejar esta así. Por lo menos no sé cómo nombrar los dos al mismo tiempo que a la saga. Y le damos OK. Entonces aquí automáticamente me va a arrojar dos histogramas. Uno va a ser para el muslo y el otro va a ser para la cintura. Nada más que los dos se quedan aquí con la frecuencia del pulso que fue del pasado. Entonces aquí nada más se le hace doble clic. Y aquí se dice que es la distribución de frecuencia para el muslo. Y aquí que es la distribución de frecuencia para la cintura. Cintura. Y así tienes ya dos gráficas al mismo tiempo. eh, y puedes comparar aquí las medias, como la media del muslo es 42.57 y la media de la cintura es 91.07. La desviación estándar es un poco menos fuerte o menos salido en la frecuencia del muslo que en la frecuencia de la cintura. Ambos evidentemente comparten el mismo número de muestra. Asimismo, vamos a hacer también esta parte en Graphical Summary, donde vamos a escoger también cintura y muslo. Cintura, muslo, con el 95% de confiabilidad.
y me da los dos, pero este sí me da la información de acuerdo a cómo lo escogí. Por ejemplo, este sí me da el reporte, el Summary Report de cintura y este me da el Summary Report de muslo. Entonces aquí mismo podemos ver la misma información que comparamos, bueno, menos información, pero tenemos la media, tenemos aquí pues más información, ¿no? Como la desviación estándar, la varianza, el sesgo, la kurtosis, tenemos más datos y tenemos dónde se encuentran las medias, que ambas relativamente parece que están en el centro, ¿no? de la gráfica. Esta está un poco más hacia la derecha. Y bien, más adelante pasando todos estos ejercicios que acabo de explicar varios, del codo también hicimos, de la muñeca, de del brazo, también tenemos el proyecto final, bueno, no, el nuevo proyecto, mejor dicho. Este es sobre las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Sinceramente, el proceso que yo manejo es administrativo, entonces sí se me hizo un poco complicado determinar dónde podría aplicar estadística en un proceso que nada más es de capturar datos o manejar información. Más sin embargo, sí logré encontrar algunas áreas que se me hizo el interés de intentar investigar o hacer una mejora en esa parte. Como por ejemplo, en el área de la empresa donde yo laboro, no estoy directamente en proceso de manufactura o calidad, es un puesto administrativo donde se manejan las quejas de cliente. Para la organización, cualquier alegación de una falta en el equipo, de una falla, perdón, inconformidad del cliente, se considera como queja. Cualquier daño cosmético cometido por el cliente durante el transporte también se considera como queja. En sí, cualquier falla pequeña se toma y se evalúa como queja. Últimamente el número de quejas ha incrementado considerablemente. Nosotros procesamos las quejas, les damos un assessment para determinar si estas quejas, los pacientes sufrieron algún daño, que se haya visto su comprometida su integridad de alguna otra manera. Todos esos nos enfocamos mucho en identificarlos para reportarlos lo más antes posible a las agencias regulatorias aplicables. Entonces, analicé que en las últimas 5 semanas se vio que las quejas incrementaron exponencialmente. Entonces, tomé parte del reporte que nos llega a nosotros sobre las últimas 5 semanas, con cuánto ha cerrado cada semana mi lugar de trabajo. Es un lugar donde compartimos 15 personas y cada semana notamos que ha habido un incremento del 5.300 quejas que cerramos o que quedaron pendientes para procesar el 1 de junio. Al 29 de junio subió casi 3.000 quejas pendientes por procesar. Entonces, esto pues, yo le saqué un Pareto chart donde pues estoy indicando que últimamente pues la tendencia va para arriba, ¿no? Que el top offender pues fue esta semana que pasó porque tenemos muchas quejas y a comparación de las semanas pasadas. Ah, Esto no es como un proceso, algo que suceda normalmente. No sabemos si a lo mejor los clientes se están quejando mucho, o hay muchas fallas en el producto. No sabemos si a lo mejor los analistas que están trabajando están dejando rezagadas las quejas por algún motivo. A lo mejor les hace falta información. A lo mejor no se reflejan en el sistema, que a veces tienen fallas del sistema. Entonces, este proyecto, la verdad, acaba de iniciar apenas. No tiene ni 2, 3 días que se oficializó que se va a investigar qué está sucediendo, por lo cual estoy interesado en participar en este proyecto para determinar qué es la causa raíz y aportar con los herramientas de estadística que vaya adquiriendo para ver en qué más podemos mejorar nuestro proceso para reducir, para que deje de crecer y que a su vez podamos inclusive bajar lo que se consideraría nosotros como un estándar normal.
De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y disculpe por las metidas de pata que estuve echando ahí. Honestamente es mi primer video y soy nuevo con esto, no estoy muy familiarizado, pero sé que para el próximo video vamos a poder hacer un mejor trabajo y honestamente las herramientas de estadística jamás las había utilizado. Son herramientas que he visto que muchos ingenieros utilizan y que sé que son importantes, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ellas. La verdad es que es algo muy interesante, muy padre, que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Entonces vamos a echarle más ganas para poder seguir adelante con esta materia. Gracias. Archivo